nos vamos a encontrar con chicos de diferentes características, ¿sí? De personas que están interesadas por aprender, por conocer, de que se enamoran no únicamente de la filosofía, sino de todas las ciencias humanas. Como también nos vamos a encontrar ciertas actitudes de pronto de apatía o de indiferencia en el aprendizaje, y eso no es únicamente en el área de filosofía, sino en todas las áreas. Nos vamos a encontrar con chicos de todas las cualidades, algunos con los cuales es más asequible trabajar, se prestan para conocer más el currículo, desarrollar proyectos de investigación, hacer ponencias. Hay otros estudiantes a los que únicamente se limitan, digamos, al trabajo de área, o inclusive toca forzarlos para que desarrollen por lo menos una actividad básica para evaluar. Digamos, en términos generales, con los estudiantes del liceo de la universidad, apunta más a una receptividad del área de filosofía, ¿sí? La gran mayoría pues apunta a ello. Producto de ello, porque con los estudiantes hemos tenido lugar a participar en diferentes proyectos y eventos del área de filosofía. Uno de ellos es que desde hace 7 años venimos trabajando aquí en el liceo con el proyecto intercolegiado del área de filosofía, que lo hemos denominado Encuentro de Humanidad Liceísta. Un espacio, digamos algo así como un foro de filosofía, donde los estudiantes tienen lugar para presentar ponencias, abordar un tema, desarrollar una investigación, ¿sí? Y presentarlo ante un público. Generalmente hemos escogido los auditorios de la Universidad de Nariño. Y es interesante cuando el estudiante ya en la ponencia saca algo propositivo, algo creativo. Ponencias que, por ejemplo, no se limitan únicamente a salir al frente, a leer el texto, sino que el estudiante hace teatro, si lo vuelve en un acto poético, rompe con el esquema lineal de hacer ponencias. Entonces uno se da cuenta que sí genera realmente impacto en ello. Se puede ver en todos sus conocimientos lo que está contemplado dentro de la visión y misión institucional. Uno encuentra aquí realmente estudiantes bastante críticos, estudiantes bastante creativos, estudiantes que cuando uno logra como despertarles como ese encanto por el conocimiento, uno encuentra realmente grandes resultados y sí, cosas realmente interesantes, novedosas, creativas, hasta inclusive reflexiones que uno no se las esperaba sobre cierto tema. Entonces aquí en el estudiante yo considero que una gran mayoría se caracterizan por realmente ese espíritu crítico, ese espíritu creativo. Son personas que uno puede trabajar con ellos y desarrollar grandes proyectos, ¿sí? No únicamente en el caso de Sócrates, Platón, Aristóteles, cambian el proceso de enseñar, porque yo creo que de lo que he trabajado el área de filosofía, en cada filósofo, en cada planteamiento, en teoría en particular, nos vamos a encontrar con un elemento que va a ser propicio para desarrollar alguna estrategia metodológica. Por ejemplo, algo muy significativo que he tomado de Sócrates es su mayéutica, ¿sí? Ese arte de preguntar que ha sido relacionado con los estudiantes, el arte de la pregunta, ¿sí? Y mirar que la pregunta no pregunta a la persona más ignorante, la persona que no sabe, sino la persona que tiene la curiosidad de aprender algo nuevo, hasta inclusive de preguntar lo más absurdo, porque si nos damos cuenta la filosofía surge desde la vida cotidiana, surge tal vez de intentar responder preguntas de lo absurdo, de lo más ilógico, porque desde allí se está generando pensamiento. Entonces, por ejemplo, de Sócrates, la mayéutica, considero que es algo muy interesante, porque la pregunta, despertar el asombro, despertar la reflexión, despertar la crítica, creo que es una de las grandes oportunidades que tiene la filosofía y la formación de todo ser humano. De Platón, ¿sí? Despertar lo que es esa importancia de la academia, esa importancia del conocimiento, la necesidad de ver quizá lo que está más allá de nuestros sentidos, de ver la realidad más a fondo, que tenemos en nuestra estructura de pensamiento. Entonces considero que realmente es algo vital. De Aristóteles, me llama algo mucho la atención y en algunas clases lo hemos tratado de aplicar, su famoso Peripatos, ¿sí? La clase al aire libre. Y hemos tratado de desarrollar eso, por ejemplo, cuando vamos a participar en un evento intercolegiado en otro lugar, porque ya no es el aula, es otro escenario, ¿sí? Ya estamos tratando de involucrarnos con la vida cotidiana. Tal vez aquí el espacio físico no nos dé
digamos, para hacer el peripatos, el contacto con la naturaleza, porque acá estamos más contaminados de todo lo que nos da la ciudad. Dentro del currículo abordamos algunas nociones básicas, sobre todo en grado noveno, donde tratamos que los estudiantes traten de conocer sobre algunos nombres y sobre algunas ideas, digámoslo así, generales de quiénes son los filósofos latinoamericanos. Por ejemplo, en noveno hemos trabajado con Leopoldo Sea sobre lo que tiene que ser la formación de las ideas. Enrique Dussel, desde una mirada marxista y también apoyado en la otredad de Levinas, cómo nosotros damos reconocimiento a la indiferencia, a la pobreza, a la desigualdad social de Latinoamérica. Entonces en grado noveno comenzamos, digamos, una primera noción, un primer acercamiento hacia lo que es la filosofía latinoamericana, ¿sí? Y no únicamente, digamos, en ese contexto, porque de alguna forma he tratado de que los diferentes temas en algún punto lleven a cuestionar qué está pasando en América Latina, qué está pasando en Colombia, qué está pasando en nuestra vida. Por ejemplo, acercarnos a entender por qué el proceso de paz en Colombia, por qué miramos situaciones de violencia, cómo miramos la situación de pobreza, de desempleo, de la falta de educación. Todos estos elementos que pues no únicamente la filosofía latinoamericana nos llevan a pensar en ello, paz de las guerras y todo ello, acercándonos al contexto nuestro, colombiano, latinoamericano, de lo que está pasando. De igual forma, la temática de grado 11, en lo que es el último periodo, cuarto periodo, después del ICPES abordamos directamente pensadores y filósofos latinoamericanos. La idea igualmente es acercarnos un poco al pensamiento, al planteamiento de cada uno de estos filósofos, de tal forma que el estudiante pueda pensar de manera crítica, abierta, lo que pasa en Latinoamérica, ¿sí? No sé si lo podamos llamar como despertar conciencia, o de que los estudiantes cambien esa mirada superficial de la vida, ¿sí? De entender las cosas de una manera muy elemental, a tener una mirada más profunda de lo que está pasando. Y de hecho, pues también puedo mencionar que estudiantes ya de propia iniciativa, porque influye también la familia, los amigos en algunos casos, donde por cuenta propia han leído ya sobre autores latinoamericanos, ¿sí? Y conocen sobre algunos textos latinoamericanos, que es algo muy, muy interesante. Y también tomando ese aspecto de filosofía de la liberación, lo he tratado de aplicar en todos los niveles que manejo del área de filosofía. Porque partiendo de las actividades que planteo, no trato de hacer de pronto lo que se mira en otros colegios, que es el estudiante apréndase de memoria tal contenido y recítelo como el lorito. No, sino que he tratado de que el estudiante, bueno, identifique un planteamiento, lo analice, lo digiera, ¿sí? Y tenga también la oportunidad de proponer, de tal forma que su criterio de evaluación no va a ser únicamente la memoria, sino que la forma como él logra proponer, generar otras miradas de la vida a partir de lo que está aprendiendo. Inclusive nosotros hemos trabajado desde diferentes formas y miradas esa idea de liberación, ¿sí? Teniendo en cuenta, digamos, como haciendo una lectura general del pensamiento latinoamericano, nos llevan a esa posibilidad, cómo nosotros nos podemos desembarazar de pronto en términos de Sócrates, de todo ese cúmulo de conocimientos y la forma como nos empieza a domesticar el sistema imperialista y capitalista en todos los países latinoamericanos. Nos damos cuenta que estamos absorbidos por una economía mundial, por un mundo de marketing, donde la vida que aparentemente es normal, no nos damos cuenta que hay detrás de esa aparente normalidad. Cómo se esconden realmente leyes, políticas que en su trasfondo son injustas y de pronto en el medio no lo reconocemos. Con los estudiantes se ha tratado de que a través de las diferentes reflexiones filosóficas ellos empiecen a dar cuenta por sí mismos de toda esa realidad que se esconde, detrás de toda esa cortina que esconde el imperialismo, la masa, el capitalismo como tal, y darse cuenta de que esta enseñanza de la filosofía, como lo decía hace un momento, no apunta simplemente a responder una prueba. Algo realmente, no sé, bastante curioso, cuando uno parte de conocer como la anécdota, la vida personal del filósofo, como aquello le llama la atención, ¿sí? Se dan cuenta de que la filosofía no es simplemente un edificio, un ladrillo por aprender, o algo, digamos, extraño, imposible de conocer, sino que se dan cuenta que a partir de algo muy elemental de la vida se puede hacer filosofía. Les ha llamado mucho la atención, inclusive desde los filósofos antiguos. Por ejemplo,
Los primeros filósofos los conocemos en la historia de la filosofía, que han aprendido sobre la physis, pero más allá de la physis han aprendido la pregunta sobre la vida. Entonces los estudiantes se apropian, profe, ¿cómo podemos preguntarnos hoy en día sobre la vida? ¿Cómo podemos cuestionar nuestra vida? ¿Sí? Los filósofos antiguos le llamaron la physis, pero acá los estudiantes lo toman como una reflexión hacia la vida. La mayéutica, el arte de la pregunta, el asombro, la curiosidad, elementos que ellos ya los van tomando como cotidianos. Y no únicamente la labor de un filósofo, todo profesional, toda persona necesita de la pregunta, necesita del asombro, necesita de la curiosidad, ¿sí? Necesitamos de que el aprendizaje, como lo plantea Aristóteles, no sea únicamente las cuatro paredes, del salón, sino que sea espacios más significativos, el contacto con la vida cotidiana, el contacto con el otro, el contacto con la realidad inmediata, ¿sí? Entonces, son cosas que creo que van llegando de alguna forma a los estudiantes. El método kantiano, ¿sí? La forma como él maneja un rigor en su forma de estudio. También hacer ver que la filosofía no es simplemente, digamos, una pérdida de tiempo, como a veces la tenemos en esa concepción, sino que en cierto momento también necesita un método riguroso de trabajo, un método riguroso de estudio, necesita disciplina, ¿sí? Y así podemos seguir enumerando otros planteamientos, donde ellos se van como apropiando de ello, de tal forma que pues esto lo van convirtiendo, como lo he dicho, en algo práctico, en algo cotidiano, donde se van formando su criterio personal y su filosofía. Lo he abordado como, primero que todo, como un espacio interdisciplinario, ¿sí? No únicamente ciñéndonos acá los manuales de ética, sino nosotros tratando de ver la ética desde la vida cotidiana de la persona. Inclusive en este momento estamos trabajando con grado 11 lo que es utilitarismo, ¿sí? Y donde se hace una reflexión del pensamiento contemporáneo sobre la moral y la ética, ¿sí? Entonces, inclusive en el día de ayer hacíamos una reflexión bien interesante sobre ese concepto de utilidad que toma esta corriente filosófica. ¿Hasta qué punto nosotros podemos considerar un comportamiento como bueno o malo? Y nos surgió por allí una comparación. Por ejemplo, en uno de los mandamientos de la Biblia dice no matarás, ¿sí? Y nosotros habíamos mirado una película en la cual una chica adolescente se encuentra en peligro de su vida y ella tiene que matar al que la va a matar a ella. ¿Sí? El argumento final sí es donde la protagonista, Ángela, ¿sí? Ella se encuentra al borde de la muerte, está en peligro su vida, ¿sí? Y en ese momento ella tiene que matar a la persona que la va a matar. Entonces miren que aquí en ese momento no se cumple el mandamiento, ¿sí? Y lo decimos allí, eso que ella hizo es antimoral, es antiético, entonces partíamos desde eso, ¿sí? Y nos metemos en esa cuestión. Entonces hacer ver que la ética no es algo también como un tratado, una cuestión, sino cómo nosotros empezamos a discutir el comportamiento, cómo empezamos a discutir la vida, cómo empezamos a discutir esos criterios que se toman como morales, como éticos, ¿sí? Y en este caso el ejemplo más directo de lo que estoy trabajando actualmente con el grado 11, sobre la corriente utilitarista. Acá inclusive yo creo que uno como docente, a veces uno tiene que ser en las clases hasta de payaso, ¿sí? Eso fue algo realmente duro, porque cuando entré acá y uno sale de la universidad, uno sale muy, digámoslo, domesticado, ¿sí? Digamos así, por la universidad. Uno sale es exponiendo temas y no dando clases, porque uno desafortunadamente en la universidad a uno no le enseñan cómo dar clase. Es algo que uno ya lo aprende acá, metiéndose, empapándose en esta cuestión. Entonces a mí en las clases me ha tocado algunas veces contarles sobre mi vida y hacer de ello una clase, o traer ejemplos, ¿sí? Partir de algún documental, de alguna caricatura, de alguna imagen y empezar a trabajar desde ello la filosofía. Contarles un cuento, contarles un chiste, ¿sí? Y es algo que no es fácil, porque uno está como muy, sí, muy cuadriculado en su forma de ser y uno no rompe con ello. Uno, en la medida que empieza a tomar confianza con los chicos, uno empieza a desarrollar ello, ¿sí? Y de pronto sí pasará como en Sábados Felices, uno cuenta un chiste y de pronto el primero no se van a reír, pero uno va encontrando como esta gracia